Ahí estamos grabando. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. Una vez más, con la bendición de Su Eminencia Kirilo, obispo de Buenos Aires, Sur y Centroamérica de la Iglesia Ortodoxa del Patriarcado Serbio. Continuamos con estas charlas de catecismo y en esta vez vamos a hablar acerca del arrepentimiento, porque estamos en el periodo de Gran Cuaresma y esta Gran Cuaresma es ese periodo en el año muy especial en el cual Dios nos llama a lo más importante que tenemos, que es arrepentirnos, ¿no? Y no nos llama a hacer ayuno, nos llama a arrepentirnos. El ayuno nos ayuda a ese trabajo que es el más importante. Entonces, justamente cuando vino nuestro Señor al mundo, las palabras con las que San Juan el Bautista empezó a predicar y a llamar a todos por la buena nueva de la venida del Salvador, esas palabras fueron: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Entonces, el arrepentimiento es clave, es el eje de nuestra vida y nuestra relación con Dios. ¿Y por qué? Porque nos purifica, nos ilumina, nos enseña ese arrepentimiento y nos limpia para que renovados volvamos a estar en unión con Él, porque no podemos estar algo sucio unido con algo puro, ¿no? Entonces, por eso ese arrepentimiento Dios nos lo enseña como algo fundamental, porque es la forma en la que tenemos para poder limpiarnos de nuestra iniquidad y poder de alguna manera más puros volver a unirnos con Dios, volver a unirnos porque en la creación del hombre Dios lo creó puro, santo y en unión con Él. Y esa unión la perdimos justamente por esa desobediencia, por la falta de rectitud, y entonces por eso necesitamos el arrepentimiento constantemente. Preparé algunas flyers que ya los teníamos y me gustaría que copen la pantalla para que entendamos mientras hablamos, ¿no? A ver si puedo compartir pantalla. No sé si ven mi pantalla, ¿puede ser? Sí, lo veo. Perfecto. A ver si... Permiso, perdón, ¿no? Que tenemos un temita ahí.
A ver si... Ven esta oración, ¿no? Sí, Perfecto. Bueno, claro. lo primero que quería comenzar es con esta oración de San Efrén el Sirio, que es una oración de arrepentimiento por excelencia, ¿no? Ya la hemos compartido eh, y hablado sobre ella en la Gran Cuaresma, pero a la hora de hablar sobre el arrepentimiento tenemos que citarla. Y esta oración, claro que la podemos leer y la rezamos durante todo el año, pero especialmente la rezamos en Gran Cuaresma. Y quiero hacer una aclaración, ¿no? Que yo dije que Gran Cuaresma es el momento en que Dios nos llama especialmente al arrepentimiento, ¿no? Dios nos llama al arrepentimiento en todo momento, en todo día del año, ¿no? Y por eso durante todo el año tenemos el sacramento de confesión, sacramento de comunión, y, pero la Gran Cuaresma, tenemos varias cuaresmas, varios momentos de abstinencia durante el año, especialmente 4, pero la Gran Cuaresma, se llama Gran Cuaresma, es el momento por excelencia en el cual ofrecemos a Dios nuestro arrepentimiento de una manera especial, de una manera concentrada, ¿no? Entonces, tomemos este periodo de la Gran Cuaresma de esa manera, como un momento en el cual le ofrecemos a Dios una atención plena, especial, nuestra, hacia nuestro interior y hacia nuestra lucha contra nuestras debilidades y pasiones y nuestro arrepentimiento. Y eso es lo que las oraciones de la Iglesia nos llevan a eso, ¿no? Por eso la Iglesia nos invita a leer y rezar esta oración de San Efrén el Sirio tanto a la mañana como a la noche, tanto en las oraciones de la mañana como en las oraciones de la noche. Y las rezamos haciendo una postración al piso. Oh Señor y soberano de mi vida, no merece espíritu de ociosidad, de desaliento, de amor al mando y de vanilocuencia. Y nos hacemos una postración. Espíritu de castidad, de humildad, paciencia y de amor, concédeme a mí tu siervo. Y hacemos otra postración. Oh Señor Rey, concédeme ver mis propios pecados y no criticar a mi hermano, porque eres bendito por los siglos. Amén. Y hacemos otra postración. Y luego decimos 12 veces, Señor, oh Dios, purifícame a mí, pecador. Y luego rezamos la oración completa nuevamente entera y hacemos una nueva postración al final de leer la oración entera. Y esto obviamente es una oración acompañada con esos movimientos de arrepentimiento, ¿no? Vemos que durante todo el año tenemos días festivos, oraciones festivas, cánticos festivos, liturgia festiva, pero la Gran Cuaresma se caracteriza por oraciones de arrepentimiento, de contrición, de cantos no festivos, sino de cantos eh, de reflexión, ¿no? Entonces, eso es lo que nos quiere llevar la Gran Cuaresma. Vestimentas más oscuras, oficios en donde menos luz, más oscuridad, más luz de vela, y muchas postraciones y prosternaciones. Entonces, eso es para resaltar que la Gran Cuaresma nos lleva a eso. Y, por ejemplo, durante todo el año hay liturgias. En los monasterios hay liturgias no solo los domingos, sino los días de semana también. Pero en esta Gran Cuaresma, durante la semana, no tenemos liturgia, sino tenemos esa liturgia de los dones presantificados, y que es una liturgia especial con características eh, de contrición y de arrepentimiento. Entonces, volviendo a esta oración,
en la oración le pedimos a nuestro Señor todo esto, que no nos dé espíritu de ociosidad, de desaliento, de amor al mando, de vanilocuencia, porque todos esos pensamientos son venenosos a nuestra alma, nos encandilan hacia lo mundano. Y entonces por eso, en cambio, le pedimos espíritu de castidad, humildad, paciencia y amor. Castidad porque la castidad purifica el corazón y lo hace más apto para poder ver de manera pura, ¿no? Humildad porque la humildad eh, nos aleja del orgullo, y paciencia, que es lo que tenemos que tener porque nos aleja de la ira, y amor, obviamente, principalmente, eh, porque nos aleja del odio, del rencor. Y esas virtudes que le estamos pidiendo nos aleja de esas pasiones que todos los días caemos en la ira, caemos en el orgullo, caemos en la lujuria, caemos en el odio. Entonces, estas pasiones son remedios que nos mantienen alerta y nos mantienen en el camino correcto y, y alejados de esas pasiones terribles como son la lujuria, el orgullo, la ira y el odio, ¿no? Oh Señor y Rey, concédeme ver mis propios pecados y no juzgar a mi hermano, porque eres bendito por los siglos. Amén. Sí. Diana, pero ahora estoy... Mami, perdóname, pero tenés No, te aviso, porque estoy en... Ahí está. Volvamos a la oración. Oh Señor y Rey, concédeme ver mis propios pecados y no juzgar a mi hermano. Esto es clave. Esta es la oración, la parte de la oración que tenemos que practicar y colgarnos en el cuello durante toda la Cuaresma, ¿no? Ver nuestros propios pecados y no los pecados de nuestro prójimo. Y porque esa es la clave para poder tener éxito en trabajar en nuestras pasiones. Ahí despejamos un montón de cosas que nos distraen. Con esa parte de la oración despejamos el 80% de nuestras distracciones que nos perjudican en el trabajo de en nuestro trabajo interior. Entonces, porque siempre estamos viendo la paja del ojo ajeno, en cambio de ver la viga en nuestro propio ojo. Lo dice nuestro Señor mismo. Por eso esta parte es clave. Y como dice el salmista, colguémonos esta oración como un cartel en nuestro cuello durante toda la Cuaresma. Luego tenemos esta oración bellísima de la Gran Cuaresma. Esta es una oración que se lee en las vísperas de los sábados, perdón, que sería víspera del domingo, ¿no? Víspera de la fiesta dominical, es decir, sábados a la noche. Y
¿Dónde estamos? Acá. En ese oficio se dice: ábreme las puertas del arrepentimiento, oh dador de vida, porque de madrugada mi alma se apresura hacia tu santo templo, cargando mi templo corporal enteramente profanado. Pero como eres compasivo, purifícame por la compasión de tus piedades. Es importante aclarar: ábreme las puertas del arrepentimiento, oh dador de vida. Esto es muy importante porque vemos que las puertas del arrepentimiento no las abrimos nosotros, las abre Él. Ábreme las puertas del arrepentimiento. Es decir, nosotros no podemos abrirlas por más que intentemos, por más que trabajemos. Necesitamos que Él las abra, pero Él las va a abrir con nuestra intención, con nuestra voluntad. Si nosotros mostramos intención, mostramos voluntad, como en este caso, que le estamos pidiendo que las abra, Él nos va a dar arrepentimiento. Pero si no mostramos intención, si no mostramos deseo, Él no va a abrir esas puertas de arrepentimiento. Por eso vemos muchas personas que nosotros decimos: ¿cómo puede ser que no se arrepienta, que no vea, que no se dé cuenta? Y bueno, porque Dios no abrió sus puertas de arrepentimiento porque esa persona no se lo pidió, no lo buscó. Entonces, busquemos, pidamos a Dios que nos abra esas puertas de arrepentimiento, especialmente en esta Cuaresma. Ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ponme en los caminos de la salvación, oh Madre de Dios. Otra vez, ponme, Madre de Dios, así como Madre de su Hijo, actúa de la misma manera. Ella nos ayuda, ella nos pone en los caminos de la salvación. Porque he profanado mi alma con pecados horrendos y he consumido toda mi vida en la pereza. Pero por tus oraciones líbrame de toda impureza. La pereza es muy grave. Siempre debemos huir de ella a través del ejercicio de la práctica incesante de la oración y del ejercicio de hacer la voluntad de Dios en vez de hacer nuestra propia voluntad. Y ten piedad de mí, oh Dios, según tu gran misericordia, por la multitud de tus piedades borra mi iniquidad. Eso es tomado del Salmo 50, ¿no? O 51 según la traducción. Pero es ese salmo de arrepentimiento por excelencia, ¿no? Y termina la oración: cuando medito en la multitud de mis malas acciones, tiemblo yo miserable, considerando el día temible del juicio, mas poniendo mi esperanza en la misericordia de tu compasión, como David exclamo a ti: ten piedad de mí, oh Dios, por tu gran misericordia. Es decir, que estas oraciones de la Iglesia, mejor dicho, con estas oraciones, la Iglesia nos llama a entender cuál es el camino correcto para el arrepentimiento, porque podemos confundirnos. Y entonces, por eso es tan importante rezar con las oraciones de la Iglesia y no tanto con nuestras propias oraciones. ¿Por qué? Porque las oraciones de la Iglesia están escritas por los santos padres que fueron inspirados por el Espíritu Santo para eso. Entonces, por eso vemos estas oraciones y decimos: este es el camino
¿no? Entonces, cuando medito en la multitud de mis malas acciones, ahí ya es muy importante reconocer que tenemos malas acciones y que tenemos una multitud de malas acciones. Es importantísimo conocernos verdaderamente y no, como decir, no ser sinceros con nosotros para poder llegar a un verdadero arrepentimiento. Entonces, tiemblo yo miserable, considerando el día temible del juicio, es decir, tomar conciencia de que la multitud de nuestras malas acciones nos puede llevar a, a temblar pensando en el temible día del juicio. Nos debe llevar a pensar en eso, en temblar ante el día del juicio. Pero poniendo mi esperanza en la misericordia de tu compasión, es decir, que por un lado tenemos que tomar conciencia y ser sinceros en que siempre tenemos una multitud de pecados, multitud de malas acciones, pero también tenemos que tener esperanza en la misericordia de la compasión de Dios, que Dios es un Dios compasivo y misericordioso, y que si nosotros nos arrepentimos, Él nos va a perdonar, así como perdonó a David, que escribió ese Salmo 50 por haber caído en ese terrible pecado de adulterio y luego asesinato del esposo de la persona con la cual estaba haciendo el adulterio. Entonces, entendamos que Dios, en su misericordia y compasión, puede perdonar puede perdonar hasta el mismo Judas, pero si se hubiera arrepentido. Entonces, con arrepentimiento puede perdonar cada uno de nuestros pecados. Vamos al siguiente. Minuto que vamos a... Aquí citamos a San Juan de la Escala con su maravilloso libro de la Escala del Divino Ascenso, en donde que justamente lo vamos a conmemorar a San Juan de la Escala en el cuarto domingo de la Gran Cuaresma, justamente por su libro La Escala del Divino Ascenso, en donde él habla sobre cómo ir practicando virtudes para liberarnos de las pasiones y poder elevarnos como si fuera una escala, como si fuera subiendo una escala de la tierra al cielo. Entonces, cuando él habla del arrepentimiento, dice, el arrepentimiento es un modo de renovar el santo bautismo. Esto es muy bello y muy importante, porque en el bautismo nosotros confesamos y nos purificamos de toda mancha, de todo mal, y Dios como que de alguna manera con el bautismo restaura la, la creación y la renueva de alguna manera su estado original como cuando había sido creado en el paraíso. Pero luego del bautismo volvemos a pecar, volvemos a caer
y volvemos a ensuciar esa naturaleza que él había purificado en el bautismo, ¿no? Entonces, el arrepentimiento y el sacramento de confesión es un modo de renovar el santo bautismo, es decir, es un modo de volver a limpiar nuestra alma para volverla al estado del bautismo, ¿no? Arrepentimiento es acordar con Dios una nueva vida, muy importante. Es un cambio, metanoia, como se dice en griego. Es dejar de hacer como estábamos haciéndolo y acordar con Dios una nueva manera de hacerlo. Por eso es acordar con Dios una nueva vida. Si yo era irascible, entonces voy a confesar y voy a tratar de arrepentirme para lograr tener más paciencia y ser más manso. Entonces es acordar con Dios esa nueva vida. Y no va a venir de un día para el otro, obviamente, pero uno tiene que acordar con Dios eso y empezar a trabajar. Y van a haber caídas y nos vamos a levantar en ese trabajo. Vamos a volver a caer en la ira, vamos a volver a levantarnos. Y así durante mucho tiempo. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Entonces, arrepentimiento es hija de la esperanza y destierro de la desesperación. Arrepentido es aquel que está libre de confusión por la esperanza que tiene en Dios. Es decir, que el arrepentimiento es aquel que está libre de confusión, porque lo que nos confunde es la desesperación, la ansiedad, y eso es falta de fe. Caemos en esa falta de fe cuando empezamos a desesperarnos al ver que, volví a caer en lo mismo, volví a ser débil. No hay que desesperarse. En esos momentos los padres de la iglesia hacen mucho hincapié en no desesperarse. Volvimos a caer, no importa, nos levantamos enseguida. No estamos mucho tiempo en ese estado de volver a caer. Nos levantamos y salimos de ese estado lo más rápido posible, porque ahí hay un engaño del diablo de querer permanecer en ese estado de caída, porque decimos, bueno, ya caí, ya está, bueno, me quedo. O caí y me enojo por haber caído y me quedo en un estado de enojo con la vida, con todo, por haber vuelto a caer. No, tenemos que salir de ese estado lo más rápido posible con ese sano arrepentimiento de volver a empezar, de volver de cero. Me caí, me vuelvo a levantar enseguida, como los deportistas. Los deportistas, por algo los santos siempre citaban a los deportistas por la disciplina y la constancia que tenían en lograr su meta. Entonces, como hemos hablado hace poco, los tenistas Novak Djokovic muchas veces hablaban, y Roger Federer también, hablaban de la importancia de que si el punto en el tenis lo perdiste, bueno, es historia, empieza el nuevo punto y hay que concentrarse en el nuevo punto. No hay que
si ellos se dejaran influenciar por sus pensamientos, uy, perdí ese punto, voy 2, voy 2-0 y ahora voy 2-1, y ahora voy 2-2, uy, perdí otros 2 puntos seguidos, me voy a desmoronar. Si pensaran así, entonces perderían todos los partidos. Pero no, perdían puntos y se levantaban y podían ir 2-2, podían ir 3-2 y terminaban 6-3, porque, porque ellos mismos lo dicen, cuando termina el punto, lo gané o lo perdí, me olvido del punto para que ese resultado no influya en el punto siguiente. Entonces, de la misma manera nosotros, cuando tenemos una caída, nos olvidamos de esa caída y empezamos de cero para que ese estado, esa debilidad, ese enojo, no influya en nuestra levantada, no influya en nuestro renacimiento. Es cuestión de volver a empezar de cero. Entonces, y acá después dice algo muy importante. Cuando un padre le preguntó a San Juan qué opinaba acerca de aquellos hermanos que se arrepentían de sus faltas practicando la oración y el ayuno ferviente, él contestó: vi, Padre, vi y quedé maravillado y tengo por más dichosos a los que se lloran a sí mismos después de haber caído que a los que nunca cayeron y no se lloran, pues para aquellos sus caídas fueron ocasión de una segura y beatísima resurrección. Es decir, que acá San Juan mismo nos dice que si caímos, nos levantamos y eso es más honroso que no caer, porque hace falta mucha fortaleza de voluntad y, y, y hombría y valentía para levantarse luego de caer. Entonces, por eso él dice que él tiene con más honra a los que cayeron y se levantaron que a los que nunca cayeron. Y luego, me gustaría hacer un par de comentarios acerca de una epístola maravillosa del Metropolitan Filoge de bendita memoria acerca de la confesión y el arrepentimiento. Y estamos todos, ¿no? Sí. Para hacer un comentario acerca del arrepentimiento como forma de renacimiento personal y nacional, porque también el arrepentimiento puede llegar a ser una forma de renacimiento nacional, ¿no? Como los ninivitas que se arrepintieron y Dios los perdonó. Entonces, esto es muy importante hacer hincapié. El arrepentimiento es un poder que el ser humano tiene, el cristiano especialmente, y que no otros lo tienen. Es un poder fuertísimo, maravilloso, que Dios le concede al que lo busca, ¿no? Y que puede cambiar el rumbo no solamente de su vida hacia la salvación, sino de naciones hacia el perdón de Dios y la salvación. ¿Qué otro poder tiene? ¿Qué otra fuerza tiene ese poder? Las guerras no lo tienen. El arrepentimiento sí. Entonces reflexionemos en ese poder que Dios le dio
al hombre. Entonces, lo mejor, dice, es comenzar con las palabras que el mismo Señor nos dio sobre arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y acá dice, muy importante, que el significado del verbo arrepentirse lo encontramos en la fuente griega, que la parte griega habla sobre cambio de mente en el intelecto, pero no solamente mente se refiere al intelecto, sino que también en el Evangelio y en el Antiguo y el Nuevo Testamento, mente se entiende como la totalidad del ser humano. Y en el centro, es el centro en el que se concentran todas las energías del ser humano. Más bien, entonces se puede significar a toda la persona. Entonces, el llamado al arrepentimiento significa llamado a un cambio en todo el estado interior del hombre, un cambio en todo su ser. Entonces, pensemos y reflexionemos que el arrepentimiento es un cambio de nuestra vida que nos proponemos a ofrecer a Dios para bien nuestro. Es algo, lo ofrecemos, pero es para bien nuestro. Y por eso Dios nos lo pide, porque Él sabe que es lo mejor para nosotros. Entonces, si nosotros, cada uno de nosotros sabe cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras flaquezas, con las cuales siempre caemos. Tenemos algunas flaquezas menores y otras flaquezas muy pesadas. Todos sabemos cuáles son, cada uno de nosotros sabe, por eso es importantísimo en este periodo de Cuaresma trabajar en ellas y no dejarlas como que son insignificantes algunas o como que son tan pesadas que no vamos a poder cambiarlas. No, nunca pensemos que no las podemos cambiar. Para Dios todo es posible con arrepentimiento. Entonces, las pesadas nos va a costar más, pero es un trabajo bendecido el empezar esa lucha contra ellas, esa guerra contra ellas. Nos caemos, nos levantamos, nos caemos, nos levantamos, pero al fin la victoria la va a dar Dios. Así como Él da el arrepentimiento, Él da la victoria. No la ganamos nosotros, la da Él. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es luchar contra esas pasiones nuestras, no dejarlas, sino enfrentarlas, luchar. Y cómo luchar contra las pasiones con el arrepentimiento y practicando las virtudes opuestas a esa pasión. Eso es lo que los padres de la iglesia siempre hablan. Practicar la virtud opuesta. Si uno lucha contra la pasión de la ira, practicar la mansedumbre. Si uno lucha contra la pasión de la lujuria, practicar la castidad. La castidad no significa no castidad pura y plena, sino dentro de un matrimonio, por ejemplo. O sea, el matrimonio es el lugar en donde uno puede canalizar la inclinación sexual y de manera sana y bendecida por Dios. Y fuera del matrimonio, esa inclinación sexual se transforma ¿cómo se dice? Perdón, esa inclinación sexual se transforma en concupiscencia, en lujuria. En cambio, en el matrimonio se transforma en lecho bendecido por Dios.
Así que, y una cosa más, muy importante, hacer hincapié en que el arrepentimiento tiene que ser en el que nosotros ofrezcamos una tristeza, pero tristeza por Dios, según Dios. Como dice aquí, ¿qué poder hay en el arrepentimiento, en aquel que encontramos en el Nuevo Testamento, y en la experiencia espiritual de la Iglesia que lo hace tan omnipotente? ¿Y en qué se diferencia el camino del arrepentimiento de otros caminos de salvación que se han ofrecido y se ofrecen al hombre? Entonces, la respuesta está en que el arrepentimiento es tristeza, pero tristeza por Dios, y trae lo que el profeta del Antiguo Testamento llama la alegría de la salvación. El hombre vive en un círculo encantado de tristeza incurable, es decir, el hombre mundano, ¿no? Vive en una tristeza incurable y cree que ese estado es irreversible, pero no. Porque dice, el nacimiento es sufrimiento, la enfermedad es sufrimiento, la muerte es sufrimiento, todo deseo insatisfecho, importantísimo, todo deseo insatisfecho es sufrimiento. Pero no oímos algo similar en el gemido de Job, porque antes que mi pan viene mi suspiro y mis gemidos fluyen como agua. Es decir, que en todos esos sufrimientos, el hombre mundano puede caer en esa tristeza incurable, tristeza eterna, pero no. El arrepentimiento bien entendido y bien guiado hacia la salvación es una tristeza por Dios, es una tristeza que que conlleva la alegría de la salvación. O sea que es una tristeza distinta a la tristeza de el enojo porque no conseguí lo que quiero, o el enojo porque no tengo, la vida no me devuelve lo que yo le pedí. Esa es una tristeza que no tiene arrepentimiento, es una tristeza basada en orgullo, en egoísmo. En cambio, la tristeza que lleva arrepentimiento es esa tristeza que nace de la contrición de haber ofendido a Dios con nuestra manera de pensar. Y entonces es una tristeza que nos compromete y que dice, me comprometo a cambiar y para cumplir con Dios. Por eso es una tristeza según Dios. Y que esa tristeza tiene encubierta la alegría de la salvación, como dice el Salmo 51:14. Bueno, me parece que por hoy podemos cortar. Voy a cortar la grabación y después dejamos abierta para las preguntas. Ahí estamos. Bueno, si alguien tiene algún comentario sobre la charla o pregunta, levante la mano. Por ahí se hizo un poquito larga. Tiago, ¿cómo estás? Te escuchamos. Hola, padre. Muchas gracias por la charla. Todo muy interesante. Quería preguntar, porque tengo una duda respecto a una práctica de la Iglesia Ortodoxa, que no la tengo del todo clara, que es el tema de las prostraciones y el arrodillarse los domingos. Tengo entendido que en general uno no se arrodilla ni hace prostraciones en los domingos, pero no sé si es en el contexto solo de la iglesia o también en el contexto personal en la casa. Y, bueno, cuáles serían las excepciones, teniendo en cuenta la oración de San Efrem el Sirio también, que incluye prostraciones.
Eh, Te entiendo, y es una muy buena pregunta, porque la cuestión es así. En épocas que no hay ayuno, que no hay ningún tipo de cuaresma, eh, cuando entramos al templo, de lunes a viernes entramos haciendo postración, ¿no? Los sábados no, porque es más festivo, porque el sábado se recuerda el Sabbat, el día en que Dios terminó de crear, y eh, es más festivo, es el día en donde se conmemora a la Madre de Dios y a todos los santos. Entonces, no nos hacemos postración al entrar, pero en algunos momentos de la liturgia, como por ejemplo en la transubstanciación, sí hacemos una postración al piso. Pero los domingos no hay postración ni al entrar al templo, ni en el momento de la transubstanciación, ni en el momento de la comunión. Es un día de fiesta completa, porque es la resurrección de Cristo. Celebramos la resurrección de Cristo cada domingo. Entonces, por eso no nos inclinamos, no nos arrodillamos. Esa es una práctica correcta. Y en el contexto personal, ¿se mantienen las prostraciones los domingos o no? Y conviene no hacerlo para poder mantener ese entendimiento de que hay días en donde celebramos y hay días en donde nos acongojamos, ¿no? Y entonces en la práctica eh, personal, en casa, en las oraciones a la mañana y a la noche, yo lo que acostumbro es lo que siempre aprendí en el monasterio, que cuando hacemos las oraciones de la noche de del viernes a la noche, ya son como oraciones relacionadas al sábado, entonces ya no hay postración. Por ejemplo, la oración de San Efrem el Sirio. En Gran Cuaresma se reza de lunes a viernes, sábado y domingo no las rezamos porque no podemos hacer prosternación. Pero el domingo a la noche sí las rezamos, porque ya corresponden al lunes. Entonces el domingo a la noche sí hacemos en casa, en las oraciones privadas de la noche, sí esas oraciones de la noche se terminan con las oraciones de San Efrén, porque ya el domingo a la noche ya corresponde al lunes, entonces por eso sí las hacemos. Pero es lindo y es bueno repetir en nuestra vida privada lo que hacemos en la iglesia, porque así llevamos una sintonía, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Es muy importante el sacramento de la confesión en la comunión, en el arrepentimiento, porque justamente el arrepentimiento es el sacramento es el sacramento del arrepentimiento, ¿no? El sacramento de la confesión. Y, este, y claro que un sacramento pleno es cuando una persona ya está bautizada. Pero uno puede hacer, mientras no esté bautizado, claro que puede hacer un arrepentimiento a Dios confesando sus pecados. Es no solamente bueno, sino necesario. Emiliano, ¿cómo estás? Todo bien, ¿vos? Bien. Te quería preguntar, ¿qué recomendás para mejorar el autoconocimiento? Para saber
para darnos cuenta cuando estamos en esa disposición y cuando estamos ahí luchando o a punto de caer o cayendo lentamente. Muy buena pregunta, porque también hay que insistir mucho en el autoconocimiento, ¿no? El autoconocimiento lo logramos básicamente con oración, porque con la oración la oración escrita por los padres de la Iglesia como hablamos, nos ilumina, nos educa y nos hace entender. Y uno mismo se va a ir dando cuenta y va a ir conociéndose a sí mismo y ver sus propias pasiones, porque Dios nos lo va a ir mostrando, ¿no? Cuando leemos ciertas oraciones, ahí nos vamos a ir dando cuenta, sí, yo caigo en esto, sí, yo caigo en lo otro. Para poder tener autoconocimiento hay que practicar las virtudes podemos decir, de la sinceridad y de la humildad, ¿no? Y practicar esas virtudes nos va a llevar a conocernos mejor. Y justamente San Isaac el Sirio habla acerca de la teoría del conocimiento de Dios y de uno mismo. Muy buena su teoría, muy buena su explicación. Y él dice que uno se conoce a sí mismo practicando las virtudes. Entonces, eso es muy importante, practicar las virtudes. Y y una vez que nos conocemos a nosotros mismos, ahí hay que practicar mucha humildad, y algo que enseñan los padres de la Iglesia, estar atentos, estar alertas, especialmente en Cuaresma. Ya sé que nos es difícil a veces, para ser sinceros, estar alertas en todo tiempo. La mayoría, los padres de la Iglesia eran los que siempre estaban alertas, y los monjes, los venerables, prepodobni, como se dice en eslavo, eran los que más practicaban esto de estar alerta constantemente. De estar alerta significa de tener, como diríamos, las antenas alertas para no caer en, en esas, en esos pecados menores que siempre caemos, la irritación, la desatención, pereza. Entonces, al estar alertas, estar alerta nos ayuda mucho a no caer. Y cuando vemos que caemos seguido en algo, y ahí nos estamos conociendo, ahí estamos diciendo, estamos sabiendo, uy, yo tengo esta debilidad, la anoto y trabajo en esa debilidad, ¿no? Es muy importante eso. Joaquín, ¿cómo estás? Buenas, padre. Em, Recién acaba de hablar de estar alerta, ¿verdad? Sí, ¿Se me escucha? sí. Bien. El estar alerta, ¿sirve hacer alguna oración, por ejemplo, con el cordón de la oración o la oración de Jesús? Simplemente para estar como enfocado en Dios, ¿verdad? O que es la forma, ¿verdad? Totalmente, sí, estar alerta, como nuestro Señor mismo lo dijo: velad y estar atentos, velad y estar alertas, ¿no? Eso lo dice nuestro Señor mismo. Y luego los que más lo practicaban eran los padres del desierto y todos los padres que hacían mucho hincapié en eso, pero lo tenemos que practicar todos, y la forma de practicarlo
una de las formas es, como bien decís, rezando la oración del cordón, ¿no? La oración de Jesús, que el cordón, como muchos, no sé si todos saben, es el rosario ortodoxo, ¿no? Y eso nos ayuda. El rosario en sí es un elemento que la única función que tiene es mantenernos, diríamos, en conexión con la oración. Nos recuerda que estamos rezando. Es eso. Y no tiene otra función que esa. Y contar, nada más. Pero es tan simple como maravilloso que ese cordón nos recuerda que estamos rezando, o sea, nos recuerda y nos mantiene alerta. Así que eso es una muy buena práctica para practicar, muy buen camino para practicar el estar alerta. Y otros caminos son el tener en mente siempre recuerdo de la lucha contra nuestras pasiones. Por ejemplo, en Cuaresma especialmente estamos siempre recordando, yo tengo que luchar contra esto, yo tengo que luchar contra la pereza. Y proponerse en el día practicar 3 veces algo relacionado a la lucha contra mi pasión. Supongamos la pereza, entonces 3 veces tengo que practicar la virtud opuesta a la pereza, que es la virtud de estar siempre la disposición. Creo que voy a bajar el aire, el ventilador, porque me está haciendo mal. Así los padres de la iglesia dicen que las pasiones son enfermedades y el remedio es la virtud opuesta a esa pasión. Entonces, como cuando uno está enfermo tiene que tomar un medicamento cada 8 horas, de la misma manera nos tenemos que proponer practicar una virtud cada 8 horas. Por eso digo, como un ejemplo, 3 veces al día tengo que practicar esta virtud. Si soy irascible, entonces 3 veces al día tengo que practicar la virtud de la mansedumbre. De esa manera uno no se olvida, porque todos nos olvidamos siempre, ¿no? El trajín del día nos hace ir por otro camino, pero si tenemos esas 3 cada 8 horas, practicar la virtud, entonces nos vamos a acordar. Es tan simple como la receta médica, ¿no? Cada 8 horas tome esto. Bueno, cada 8 horas practiquemos esa virtud. También, padre, un detalle es que cuando nosotros oramos, ¿verdad? En las oraciones matinales o ya por la noche, no se termina ahí el hecho de la oración, no se termina, es como, ya hice las matinales, listo, ya está, el resto del día. No, quiero Claro, decir, se hace continuamente a lo largo del día, ¿verdad? exactamente. Por Es eso muy importante. las oraciones matinales y vespertinas son muy importantes porque nos predisponen a lo bueno, ¿no? Nos hace, una vez más, Novak Djokovic, cuando le preguntan qué es lo primero que hace, todos muy interesados en ver cómo es el día de un deportista de élite como él, lo primero que hago es agradecer a Dios, rezar y agradecer a Dios por todo lo que me da, por lo bueno, lo malo. Luego hago un poco de ejercicio, luego desayuno, Pero lo primero es rezar. Lo dice él. Las oraciones de la mañana y de la noche nos predisponen para el resto del día, especialmente las oraciones de la mañana.
Pero como bien decís, con eso no termina, porque es como que es una recarga espiritual que con el correr de la mañana se va descargándose. Entonces necesitamos renovar esa carga que tuvimos a la mañana, y por eso alguna práctica de una virtud nos ayuda. La lectura del Evangelio, la lectura de algún librito padre de la iglesia, aunque sea un poquito, nos ayuda. La oración con el cordón nos ayuda para volver a levantar ese nivel de atención, de estar alerta. Bien, gracias, Padre. Gracias a vos. Así que bueno, muy buenas preguntas, muy buenos comentarios. Me parece que si no hay más preguntas y comentarios, podemos dar por terminada, y la semana que viene nos volvemos a ver, esta vez con el lector Serafín. Muchísimas gracias a todos, que Dios los bendiga, y que tengamos todos una bendita Cuaresma que sea para cambio, para arrepentimiento y para perfeccionamiento hacia el reino de Dios, y la salvación por Él, ¿no? Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias, Padre. Padre, muchas Buenas gracias. noches. Gracias, Gracias, Padre. Padre. Buenas Chao, noches. nos vemos. Buenas Buenas noches. noches. Gracias, Padre. Buenas noches, Hasta luego. Padre. Gracias. Adiós.